Lo primero que impactó al comandante Sake fue el olor, metal quemado, ozono abrasado y algo más, algo profundamente perturbador. Era el aroma de la industria, pero no del tipo medido y cuidadoso del Imperio Zar. Esto era caótico, excesivo, descontrolado. Había venido a esta llamada academia para evaluar de primera mano la doctrina militar de la humanidad. El Consejo Galáctico los había catalogado como una anomalía, una especie impredecible y alarmantemente agresiva. Pero, seguramente, eso no era más que ignorancia. Seguro que sus métodos no eran tan salvajes como los rumores sugerían. El oficial humano que lo guiaba por las instalaciones era un veterano curtido llamado Coronel Hastings. Su uniforme estaba desgastado, pero impecable, sus movimientos, eficientes, su voz, cortante. Por aquí, comandante. Empezaremos con las pruebas de resistencia. La especie de Sake, los Zar, se enorgullecían de su disciplina. Él mismo había soportado el riguroso entrenamiento de la flota imperial, sobreviviendo semanas de marchas forzadas, simulaciones de combate en gravedad cero y ejercicios de privación diseñados para quebrar a mentes más débiles. Si la humanidad deseaba impresionarlo, tendrían que superar siglos de filosofía marcial perfeccionada. Entraron en una cámara cavernosa. Una pista enorme rodeaba el perímetro, y en el centro había un circuito de obstáculos que desafiaba la lógica, muros altísimos, barras de metal dentadas, secciones electrificadas que chispeaban con luz azul. Cadete O'Reilly, ladró Hastings. Un humano dio un paso al frente. Era joven, con la cabeza rapada y el cuerpo cubierto de músculos entrelazados con cicatrices. Se puso firme al instante, con una expresión vacía. Curso completo, sin equipo. O'Reilly simplemente asintió y se dirigió a la línea de salida. Los corazones secundarios de Sake comenzaron a latir más rápido al observar el físico del cadete. Ninguna criatura de constitución tan ligera debería haber sobrevivido a signos tan evidentes de trauma. Solo las cicatrices sugerían años de castigo físico, y sin embargo, el humano estaba allí, impasible. Sonó la alarma. O'Reilly se lanzó hacia adelante, moviéndose con una ferocidad que Sake nunca había visto en una especie sin armas naturales. Corría más rápido de lo que debería ser posible, saltando sobre las barreras dentadas sin dudar. Volaron chispas cuando pasó rozando la sección electrificada. Al llegar al muro de escalada, no disminuyó la velocidad, lo atacó. Sus dedos se clavaron en el material rocoso, astillándolo con pura fuerza mientras se impulsaba hacia arriba en cuestión de segundos. Entonces llegó al foso de fuego. Sake se tensó. El Consejo había prohibido durante mucho tiempo las pruebas basadas en llamas, eran demasiado peligrosas. Sin embargo, O'Reilly no vaciló. Corrió directamente a través de las llamas. Cuando emergió al otro lado, su uniforme aún humeaba, y sus brazos estaban enrojecidos por las quemaduras. No emitió ningún sonido. La línea de meta era una caída libre de 30 metros hacia un pozo de agua lleno de construcciones mecánicas diseñadas para simular vida salvaje hostil. O'Reilly no redujo la velocidad. Saltó, cayendo como un misil. Sake se inclinó hacia adelante. El humano aterrizó y desapareció bajo la superficie. Pasaron segundos, más segundos. La piscina quedó inmóvil. Justo cuando Sake comenzaba a preocuparse, el agua explotó hacia afuera. O'Reilly emergió, forcejeando con uno de los drones de entrenamiento. Sus manos se aferraban a la garganta metálica de la máquina. Saltaron chispas cuando arrancó su cabeza de un tirón. Se arrastró hasta el borde de la piscina, respirando con dificultad, y se puso firme. Sake no pudo encontrar palabras. El coronel Hastings asintió con aprobación. Tiempo aceptable. Retírese. O'Reilly saludó rápidamente y se marchó, con vapor elevándose de su piel. Sake finalmente se giró, su mente dando vueltas. Eso fue excesivo. Hastings simplemente se encogió de hombros. Este es el entrenamiento estándar. El curso puede completarse más rápido, pero él aún está en su primer año. Los tentáculos de Sake se contrajeron. ¿Está incompleto? La mirada del coronel permaneció impasible. Venga, le mostraremos el programa de combate cuerpo a cuerpo. Sake vaciló antes de seguirlo. Entraron en otra cámara, más pequeña y oscura. Las plataformas de entrenamiento alineaban las paredes, ocupadas por humanos enfrascados en combates simulados. No había armas, solo puños. Llamaron a un nuevo cadete. Este era más bajo, más delgado,
pero de alguna manera igual de intimidante. Sus nudillos estaban en carne viva, su piel llena de moretones. «Prueba sin armas», ordenó Hastings. El cadete entró al ring. Desde las sombras, emergió una criatura masiva, un Ran, de 2,5 metros de altura, con 6 brazos y una piel acorazada. La especie era conocida por su fuerza abrumadora. Sake se tensó. El cadete no mostró reacción alguna. La pelea comenzó. Sake había esperado cautela. En cambio, el humano cargó directamente. El Ran lanzó sus 6 puños, moviéndose como martillos. El humano esquivó un golpe, pero otro le alcanzó las costillas. Un ser normal habría sido aplastado. El cadete solo gruñó y contraatacó. Su puño impactó en el abdomen del Ran, enviando una onda a través de su coraza. Otro golpe, y luego otro. El Ran tambaleó. El humano se movía. Su velocidad desafiaba toda lógica, un golpe en la rodilla, otro en la garganta, y de repente saltó, cerrando sus brazos alrededor de la cabeza del Ran. Luego, un chasquido. El alienígena colapsó. El cadete aterrizó, respirando con fuerza, su rostro inexpresivo. Silencio. Sake dio un paso atrás, sin darse cuenta. Hastings aplaudió una vez. Buena técnica. Podrías ser más rápido. Sake se giró, con la garganta seca. Lo mató. El coronel negó con la cabeza. Lo deshabilitó. Los médicos lo arreglarán en 1 hora. Sake miró de nuevo. El pecho del Ran aún subía y bajaba, de forma superficial pero constante. Exhaló lentamente. ¿Y así entrenan a todos sus soldados? Hastings asintió. Más o menos. Los mejores van más allá. Sake reprimió un escalofrío. Había venido esperando encontrar bárbaros. No había esperado esto. Había esperado eficiencia, no una adaptación implacable. Hastings le hizo un gesto para que lo siguiera una vez más. Vamos a las simulaciones tácticas. Creo que las encontrará esclarecedoras. Sake se obligó a avanzar. Comenzaba a comprender por qué el Consejo temía a la humanidad. Sake había presenciado innumerables simulaciones de batalla, pero nada podría haberlo preparado para la forma en que los humanos conducían la guerra. La cámara de simulación táctica era austera, una sala estéril dominada por un enorme campo de batalla holográfico. No era un simple ejercicio, el nivel de detalle era asombroso: terreno, efectos climáticos, líneas de suministro, incluso la moral simulada. Era el tipo de juego de guerra que usaban las civilizaciones más avanzadas para definir estrategias a gran escala. Sake notó que las fuerzas enfrentadas no eran iguales. De un lado estaban los cadetes humanos, vastamente superados en número y con solo la mitad de los recursos de su enemigo simulado. La otra fuerza estaba modelada según el dominio Satari, uno de los poderes galácticos más temidos. Sake los había estudiado bien, meticulosos, metódicos, altamente disciplinados, el tipo de oponente que cualquier estratega tomaría en serio. Este escenario está basado en una batalla real, dijo el coronel Hastings. Los Satari invadieron una de nuestras colonias exteriores. Les tomó 20 días ganar. Veremos si los cadetes pueden hacerlo mejor. Sake permaneció en silencio, observando cómo los humanos se agrupaban alrededor de su comandante, un cadete delgado, de ojos agudos y con una confianza extraña y perturbadora. Hablaba rápido, sus palabras eran cortas pero precisas. Los otros cadetes no discutieron ni dudaron, absorbieron sus instrucciones y se movieron con una unidad que Sake nunca había visto en una fuerza tan joven. Entonces comenzó la batalla. Las fuerzas Satari avanzaron en una formación escalonada eficiente, sus movimientos eran precisos y ensayados. Tenían superioridad numérica, mejor posicionamiento y una línea defensiva fortificada. Sake esperaba que los humanos se enfrentaran con cautela. En cambio, desaparecieron. Los Satari avanzaron, asegurando puntos estratégicos clave, pero los humanos no respondieron. Los cadetes se habían desvanecido en el terreno simulado, moviéndose como fantasmas. No hubo enfrentamiento directo, ni asalto frontal. Entonces, de repente, devastación. Explosiones surgieron a lo largo de las líneas de suministro de los Satari, cronometradas con precisión para interrumpir las olas de refuerzos. Las comunicaciones colapsaron cuando las fuerzas humanas atacaron los nodos de comando, desbaratando la coordinación. Los Satari contraatacaron de forma impecable, ajustando sus filas, tratando de reforzar su bastión. Pero para entonces,
los cadetes ya se habían movido a otra parte. Atacaban y desaparecían, una y otra vez. Los tentáculos de Sake se contrajeron con incomodidad. Había visto tácticas de emboscada antes, pero esto era diferente. Los humanos no confiaban en la suerte o el caos. Cada acción estaba planeada, calculada hasta el último segundo. Anticipaban las reacciones de los Satari antes de que ocurrieran, ajustando sus ataques con una precisión casi antinatural. Sus movimientos, murmuró Sake, incapaz de suprimir su asombro. Simulan desorden, pero están controlados. Exacto, concluyó Hastings. Los humanos no luchamos por victorias limpias. Luchamos para ganar. Las fuerzas Satari finalmente lograron reagruparse, estableciendo un perímetro defensivo. Mantuvieron su posición, esperando el próximo asalto. Los cadetes habían sufrido pérdidas simuladas, sus números se habían reducido aún más. Entonces algo cambió. El comandante humano ordenó repentinamente una carga directa. Un movimiento temerario, un acto de desesperación. Sake se tensó. Este era el error que los Satari habían estado esperando. Su formación se ajustó, las armas se bloquearon sobre las fuerzas que se acercaban. Entonces la verdadera trampa se cerró. Mientras los cadetes avanzaban, una artillería oculta, simulada, pero devastadora, desató una lluvia de fuego sobre los flancos de las fuerzas Satari. El enemigo intentó ajustarse, pero ya era demasiado tarde. Los cadetes los habían atraído a una masacre. En cuestión de minutos, la batalla terminó. Sake exhaló lentamente mientras el holograma se desvanecía. Los cadetes humanos habían ganado en menos de la mitad del tiempo que había tomado la batalla original. Hastings cruzó los brazos. Los Satari asumen que sus enemigos piensan como ellos. Nosotros no. Por eso pierden. Sake se giró para enfrentarlo. No estaban librando una batalla, ellos, luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Hastings inclinó la cabeza. ¿Cazaban? Sugirió. Los mandíbulas de Sake se estremecieron. Sí. Hastings asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Los cadetes humanos permanecían en posición de descanso, sus expresiones calmadas, casi aburridas. Para ellos, esto no era algo extraordinario. Era rutina. Sake empezaba a comprender algo aterrador. Los humanos no luchaban como guerreros. Luchaban como depredadores. Hastings le dio una palmada en el hombro. Hay una cosa más que ver antes de que se marche, comandante. Sake lo siguió en silencio. Entraron en una cámara que no se parecía a ninguna de las anteriores. No había simulaciones, ni ejercicios de combate. En su lugar, la sala estaba llena de un extraño ruido rítmico, un golpeo repetitivo. Música, al menos eso asumió Sake. Pero era violenta, desestructurada y caótica. El sonido vibraba en sus propios huesos. En el centro de la sala estaba de pie un cadete humano. No un soldado, no un estratega. Solo un hombre, de pie frente a una gran losa de metal. Sus puños estaban ensangrentados. Cadete Mercer, dijo Hastings. Proceda. Mercer dio un paso adelante. Exhaló una vez y luego golpeó el metal. Sake se estremeció. El impacto fue fuerte, antinatural. El cadete no se detuvo. Golpeó una y otra vez. El sonido de sus puños chocando contra el metal resonaba en toda la cámara, el ritmo coincidiendo con el estruendo que salía de los altavoces. La mente de Sake daba vueltas. Esto no era entrenamiento. Era acondicionamiento. El cadete se estaba rompiendo a propósito. Durante varios minutos, Mercer continuó. Sus nudillos se abrieron, su respiración se volvió más pesada, pero no se detuvo. Finalmente, Hastings levantó la mano. Mercer dio un paso atrás, saludó y se marchó, dejando huellas ensangrentadas en el suelo. Sake se giró, su voz más baja que antes. ¿Por qué? Hastings se encogió de hombros. Porque el dolor es temporal. La debilidad no. Sake sintió algo que no había esperado, miedo. No por su propia seguridad, no por su misión. Miedo por la galaxia. Porque había venido aquí creyendo que los humanos eran peligrosos. Pero estaba equivocado. Eran peores. Estaban preparados. Y el resto de la galaxia no tenía ni idea. Sake apenas registró el camino de regreso al pasillo principal.
Su mente era una tormenta de pensamientos contradictorios, cada uno más inquietante que el anterior. Había venido esperando un estudio sobre la disciplina humana, sobre estructura y control. En cambio, había presenciado algo aterradoramente diferente. Los humanos no solo estaban entrenados para la guerra, estaban condicionados para ella, moldeados por ella, transformados en algo más que soldados, en algo peor. Hastings lo condujo a una cámara final, más grande que las anteriores. Estaba llena de cadetes humanos de pie en formación. Un enorme panel holográfico flotaba sobre ellos, repleto de números, datos de batalla y nombres. Algunos estaban marcados en rojo, otros en negro. El traductor de Sake registró el título del tablero, Memorial de los Caídos. Hastings dio un paso al frente. Estos son nuestros cadetes graduados, dijo. Cada nombre en este tablero representa a alguien que no lo logró. Sake estudió los nombres marcados en rojo. ¿Bajas?, preguntó, con un atisbo de inquietud. El coronel negó con la cabeza. Fracasos. Un escalofrío recorrió las crestas de Sake. ¿Fracasos? Hastings asintió. Nuestros estándares no son flexibles. O apruebas, o no. Sake volvió la mirada hacia los cadetes. Estaban inmóviles, con la vista fija al frente. La sala estaba en silencio. Hastings señaló a uno de ellos. Cadete Sin, ¿por qué estás aquí? Sin, un joven con una expresión de intensidad controlada, respondió al instante. Para ser quebrado. Para ser forjado de nuevo. ¿Y si fallas? No regreso. Sake había visto dedicación antes, pero esto era diferente. No era deber. Era absolución. Estos humanos habían despojado toda debilidad, toda duda. Hastings se volvió hacia Sake. No construimos guerreros, comandante. Construimos sobrevivientes. Sake sintió que una profunda y perturbadora realización se asentaba en su pecho. Sobrevivientes. No conquistadores. No constructores de imperios. Sobrevivientes. La raza humana no solo se preparaba para la guerra. La esperaba. Anticipaba el desastre, la destrucción, las dificultades. Y las abrazaban con un entusiasmo que desafiaba toda lógica. No era de extrañar que el Consejo Galáctico los temiera. Los cadetes seguían inmóviles, su respiración controlada, sus ojos impenetrables. Sake respiró hondo, tratando de mantenerse firme. Sus métodos son extremos. Hastings esbozó una pequeña sonrisa sombría. Tal vez. Sacrifican mucho. Todo. Sake exhaló lentamente. Había aprendido suficiente. Más que suficiente. Los informes, las advertencias, los rumores susurrados, ninguno de ellos había capturado la verdadera magnitud de lo que había presenciado hoy. ¿Informará de esto a su consejo?, preguntó Hastings. Sake vaciló. La respuesta debería haber sido simple. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía algo más ahora. Algo que nunca había considerado antes. Si el resto de la galaxia supiera de lo que la humanidad era realmente capaz, la guerra no vendría de la Tierra. Vendría por ella. Y Sake ya no estaba seguro de cuál de esos escenarios sería peor. Lanzó una última mirada a los cadetes, a su formación silenciosa y disciplinada, a los nombres de los caídos en el tablero sobre ellos. Luego se volvió hacia Hastings y dijo lo único que tenía sentido. No diré nada. Hastings asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Bien. Cuando Sake salió de la academia y sintió el aire frío de la noche, el peso de una terrible verdad cayó sobre él. Había venido a comprender a la humanidad. Ahora deseaba no haberlo hecho.